un link, ya, con el código de ingreso para que ustedes puedan acceder a las clases, ya, así que tanto la grabación como la clase queda disponible para ustedes. Ya, profe, gracias. Bueno. Ahora, para efectos de esta modalidad híbrida, porque yo estoy en la universidad en este momento, yo solía subir el video cuando hacía la clase desde mi computador, ¿ya? Subía directamente el video para que ustedes lo vieran. Pero ahora no lo puedo hacer de esa forma por el tiempo de descarga y subir el video porque hay cosas prácticas, ¿cierto?, que tienen que ver con la sanitización de la sala. Entonces no puedo quedarme posterior a terminar la clase al tema del video. Por eso se va a generar mediante un link y van a tener el acceso luego ustedes para poder acceder al video. ¿Ya? Voy a correr por acá. Así que yo apenas me llegue ese link, se los envío y ahí todo por aula virtual. ¿Ya? Entonces comenzamos, chicos, con nuestra primera clase ya introductoria. Tengo que corregir la fecha, estamos a 18 hoy día. Estamos semana, 18. Vamos a conversar sobre esta presentación que hicimos, ¿cierto?, de la asignatura, la nueva modalidad, algún repaso del sistema de unidades que yo se lo voy a dejar ahí para que usted lo pueda revisar. Y por supuesto, todo esto disponible también en el aula. En general, nosotros podemos asociar los procesos industriales con muchos conceptos. Entre ellos algunos, ¿cierto?, como equipos, como conocimiento de físico-química, procesos, industria farmacéutica, industria alimenticia. También un sistema de unidades. Recuerden que estamos usando el equipo, por lo tanto, todas las unidades que utilizamos también toman relevancia. Sólidos y líquidos, ¿cierto? Podemos pensar en el tratamiento de diferentes formas, ¿cierto? Y operaciones unitarias. Y eso va a ser la clave de lo que vamos a revisar. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos muchas semejanzas en lo que respecta a industria con muchas otras industrias de producción, porque tenemos procesos químicos, tenemos procesos físicos, ¿ya? Hay algunos procesos biológicos, otros procesos relacionados a alimentos, pero nosotros nos parecemos, ¿por qué? La industria farmacéutica, porque seguimos los mismos principios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un proceso de cambio entre estas materias primas que nosotros usamos de entrada con las que van a salir. Y eso que sale como resultado va a tener un determinado fin. En la industria alimenticia hay muchos procesos que se han modificado con el objetivo de tener alimentos que aportan otras cosas también, alimentos funcionales, ¿ya? También en la industria farmacéutica tenemos la producción de diferentes medicamentos, ¿cierto? Y que cada vez se ha ido mejorando. Ya no sale el comprimido solito que yo tengo que luego llevar a otro equipo para poder hacer su almacenamiento en envase primario y luego en envase secundario. Ya, ahora yo quiero poder ir a algún laboratorio precisamente para que veamos eso, cómo las operaciones unitarias en este proceso industrial ha ido mejorando y nos da cada vez más resultados rápidos y óptimos, por supuesto. Entonces, cada uno de estos pasos que nosotros realizamos en la industria, que son etapas individuales, reciben el nombre de operaciones unitarias. ¿Ya? Y vamos a ver diferentes ejemplos, porque yo estoy segura que la mayoría de estos ejemplos ustedes los han escuchado, los conocen. Ahora los vamos a ver en detalle y vamos a ver cómo aplican a la industria farmacéutica como tal. ¿Ya? Vamos a empezar con algunos conceptos previos. Nosotros no solamente vamos a modificar de manera visible estos materiales de entrada para obtener un producto de salida. Vamos a observar operaciones unitarias muy importantes. ¿Y qué es lo relevante? Que yo puedo combinarlas. Si bien son operaciones unitarias, como lo dice su nombre,
yo puedo hacer una combinación para generar un proceso de producción. Pero también puedo optimizarlas, puedo incluir otras que no están pensadas de ser parte de ese proceso. Y con eso nosotros obtenemos mejoras. Por lo tanto, por eso es interesante que usted conozca estas operaciones unitarias previo a ya entrar de lleno en la industria, porque esto le sirve información de base. Tenemos, como les dije anteriormente, que es lo que vamos a dividir, manejo de fluidos por un lado. Ya necesitamos algunos equipos para poder hacer este manejo, ¿ya? Donde estudiamos todo lo que respecta al flujo que tiene esa sustancia o mezcla de sustancia y el transporte de acuerdo al proceso que siga dentro de este proceso industrial. Algo que tampoco podemos observar con claridad y que tiene que ver con la transferencia de calor. O sea, acá es un proceso que no solamente modifica a estos procesos de entrada, estos elementos de entrada y salida, perdón, sino que también hay algo que se va a acumular, se va a transferir, ya y que tiene que ver con la transferencia de calor y de energía. Por eso es importante conocer algunas unidades que yo les voy a dejar acá, y luego también poder aplicarlos con los conocimientos de fisicoquímica, por eso es importante. Por otro lado, la evaporación, es igual es un concepto que nosotros hemos conversado, así que, perdón, que ustedes han escuchado, ya que es un caso especial, ¿cierto?, de transferencia de calor, donde disolventes volátiles, algunos más volátiles que otros, por supuesto, se evaporan de un soluto que no es volátil, tenemos ya compuestos sólidos, sal u otro tipo de material en solución, ¿ya? Proceso de evaporación que todos hemos conocido desde siempre, nos pueden servir a nivel industrial para eliminar algún solvente que no nos interesa tener en el producto final, por lo tanto, lo vamos a incluir en algún punto de este proceso de producción, dependiendo, por supuesto, el interés que tengamos. Otros procesos: secado, destilación, absorción, separación de membrana, extracción líquido-líquido. La mayoría de los conceptos los hemos escuchado alguna vez, ¿cierto? El secado, separamos líquidos volátiles, casi siempre es agua, de los materiales sólidos. Se puede ver en la granulación, ¿cierto?, cuando estamos haciendo o cápsulas o comprimidos. La destilación, ¿cierto?, cuando separamos componentes, pero ahora la mezcla es líquida, entonces tomamos esta ebullición y la diferencia en la presión de vapor. Ustedes, chicos, en algún práctico de primer año lo tuvieron presencial, ¿hicieron el proceso de destilación o no lo pudieron revisar? No que yo recuerde, profe. Ya. Entonces, cuando tengamos estas cosas así que nos falle mover la parte práctica, yo voy a traer algunas imágenes o videos, depende si yo lo puedo grabar en el laboratorio, o alguna imagen que me sirva a mí para explicar esto, ¿ya? Voy a anotar al tiro para que no se me olvide. Entonces, por supuesto que acá depende de qué producción estemos hablando, ¿cierto? Entonces la destilación, cuando trabajemos con líquidos, va a ser súper útil. Pero vamos a necesitar la ebullición, vamos a necesitar conocer valores de presión de vapor, por tanto, nuevamente nos volvemos previamente a físico-química, aplicado parte de química básica respecto a la destilación como base. Luego la absorción, ¿cierto? La separación de membrana, extracción líquido-líquido, que quizás son conceptos menos conocidos, ¿ya? Acá una definición muy breve, nosotros lo vamos a ver a fondo, ¿cierto?, cuando evaluemos algunos procesos productivos, ¿ya? Otro proceso es la absorción, ojo con eso, es diferente de la absorción, esta es absorción, con D. Lixiviación, líquidos sólidos, separaciones físico-mecánicas, cristalización, ¿ya? Todas estas operaciones yo las puedo hacer solitas, pero toma mucha mayor importancia, ¿cierto?, cuando yo tengo la capacidad de hacer la parte de un proceso.
Entonces, de eso se trata esta asignatura, que podamos ir evaluando cómo son los procesos productivos, qué les podemos mejorar, cuál proceso podría ser eliminado o reemplazado. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, hay muchas de estas operaciones unitarias que tienen fines o bases comunes. ¿Ya? Hay un proceso, por ejemplo, la transferencia de masa está presente en el secado, en la absorción, en la destilación, la cristalización. Cuando hablamos de transferencia de calor, también en la destilación hay transferencia de calor. La evaporación, en el secado también hay transferencia de calor, ¿cierto? Desde lo más mínimo en la práctica que nosotros podemos aplicar de secado, sabemos que hay una transferencia de calor. Entonces vamos a ver algunas clasificaciones de esta transferencia, este transporte, ¿ya? Y tenemos 3 clasificaciones. Acá me interesa, chicos, siempre que tomen atención en la clase, ya que estos apuntes van a estar disponibles. Entonces, tenemos transferencia de momento lineal. Ese quizás hemos escuchado mucho, ¿ya? Pero tiene que ver con los materiales en movimiento. Entonces, hay varias de estas operaciones que, por supuesto, no se hacen de manera estática. El flujo de fluidos, algo que obviamente está en movimiento. La sedimentación, el mezclado, vamos a conocer los diferentes equipos que usamos para eso. Por otro lado, tenemos transferencia de calor y en tercer lugar, transferencia de masa. En la transferencia de calor, ya se considera, bueno, un proceso fundamental, porque ahí está presente en varios de estas operaciones unitarias. Cuando hay una transferencia de calor que pasa de un lugar a otro. ¿Ya? O sea, un nombre como que lo dice. Y la vemos, como decíamos anteriormente, evaporación, destilación, secado. O sea, la temperatura que nosotros aplicamos en estos procesos genera una transferencia de calor de un lugar a otro. ¿Ya? Segundo tipo de los procesos fundamentales de transporte. Y en transferencia de masa tenemos los cambios de fase. ¿Ya? Da lo mismo en cuál fase está, que sean gaseosas, sólidas o líquidas, pero hay un cambio. Tenemos la destilación, tenemos absorción, las extracciones. Por supuesto que las extracciones son esta separación, donde tenemos un líquido que está juntito, que yo luego lo voy a separar, por lo tanto ya no están en 2 fases diferentes, quizás ahora están separados, entonces hay un cambio. Lo mismo separación por membranas, la absorción, que es un proceso físico, ¿ya? ¿Cómo decirlo de manera coloquial? Es como que se pegaran solamente esas sustancias, ¿ya? Pero es algo físico, a medida que la unión pierde esa fuerza, se separa el líquido. Y la lixiviación. Entonces, ojo con esto, chicos, porque a mí, al menos yo de repente les voy soplando algunas cosas que me interesa que sí o sí sepan, y estos procesos de transporte son fundamentales. Transferencia de momento lineal, siempre que haya material en movimiento, transferencia de calor, ¿cierto? Calor que pasa de un lugar a otro, y transferencia de masa. Esos 3 procesos sí o sí los tienen que manejar. Con esto volvemos un poco a cosas más básicas, ¿cierto? Pueden ver ustedes aquí, tenemos sistemas fundamentales de unidades que se ocupan, tanto en ciencia como en ingeniería. ¿Por qué los muestro? Porque este ramo está bastante relacionado a la parte ingenieril, desde su base, pero nosotros lo estamos aplicando más a la industria farmacéutica. Tenemos el sistema sexagesimal, el sistema inglés y este sistema internacional. ¿Cuál creen ustedes que en Chile es el que menos usamos? ¿Cuál es el que menos se usa en Chile de estos 3 sistemas? ¿El inglés? El inglés, ¿cierto? En general nosotros usamos la libra para ver cuánto es la masa de algún elemento. Yo no compro el pan, por ejemplo, por libra, nosotros lo compramos por kilogramo, ¿cierto? Los pies tampoco los usamos tanto como medida, entonces el sistema inglés no se utiliza mucho, pero sí usted debe aprender las conversiones. ¿Cuánto es un pie en diferentes unidades?
que también está acá en la diapositiva. El sistema sexagesimal, el sistema internacional, tiene mucha aplicación. ¿Ya? Centímetro, gramo y segundo en el sexagesimal, y metro y kilogramo y segundo en el sistema internacional. Aún así, como les decía, debemos conocer esta equivalencia entre los sistemas. La unidad fundamental es el sistema internacional, que quizás al que le damos un poco más de peso, para efectos académicos, puede ser para cálculo de la mayoría de las ecuaciones que nosotros evaluamos, la longitud en metro, el tiempo en segundos, la masa en kilogramo, la temperatura en Kelvin, y cuando hablamos de elementos tenemos kilogramo mol, ¿ya? Y todas las otras unidades derivan de estas unidades, cuando hacemos los cálculos. Ahora, nosotros en general usamos los grados Celsius. Por ejemplo, si hoy día quisiéramos ver cuál es la máxima, la temperatura máxima y la mínima, si no me equivoco, hoy día creo que son 17 la máxima con 8 la mínima, pero son grados Celsius. Cuando hablamos de Kelvin y queremos hacer la conversión, ¿cómo se hace la conversión ahí para pasar de grados Celsius a Kelvin, chicos? Más 273, súper bien. O sea, yo tengo mi temperatura en Celsius, le sumo ese valor y me da el valor en Kelvin, ¿cierto? 0 Celsius son 273 Kelvin y 0 Kelvin es el conocido cero absoluto. Tenemos otra unidad importante que nos va a servir con algunos procesos, ¿cierto? Igual, que es la unidad de fuerza, que es el Newton. Y ahí usted podrá ver todas las equivalencias que tiene, las unidades que tiene el Newton, cómo expresamos unidades de trabajo, energía o calor, que es el Newton metro o Joule, la potencia, si se fijan vamos desglosando, partimos con el Newton, después el Newton nos sirve para poder expresar un Joule, luego queremos explicar la potencia, ¿cierto? Y nos sirve este conocimiento ahí del Joule segundo o watts. Finalmente la unidad de presión, ya que es el Newton por metro cuadrado, sobre metro cuadrado, perdón, o Pascal. Por lo tanto, esta diapositiva igual es importante, chiquillos, para efecto de lo que vamos a ver a lo largo del día. Por otro lado, la presión en general nosotros la tratamos con atmósferas, eso es lo más utilizado, pero no es una unidad estándar. Ya por si acaso del sistema internacional, pero también tiene mucha aplicación. Y aquí está lo que yo les comentaba, y con todas las unidades que conversamos anteriormente. La equivalencia. La equivalencia entre el sistema inglés y el sistema internacional. Este sistema que nosotros no usamos mucho, pero el inglés, pero igual hay que conocer la equivalencia. Tenemos una libra y su conversión a kilogramos, ¿cierto? Un pie y su equivalencia en metros. ¿Dónde han escuchado que usan la unidad pie? Algo coloquial, de alguna situación puntual. Con los aviones, profe. En los aviones, ¿cierto? Hay un momento en que el piloto dice 10.000 pies de altura, una cosa así, y ahí se comunica con los asistentes de vuelo. Ahí se ocupa, ¿cierto? Nosotros no lo ocupamos mucho, ahora ya sabemos que cuando dicen 10.000 pies, hay que multiplicarlo por esa cantidad de metros y vamos a ver a qué altura realmente estamos del suelo. Un pie es 0,30 metros. Y luego vamos cambiando esta, arriba era libra masa, ¿cierto? Abajo libra fuerza, por lo tanto hablamos de Newton. Y luego toda la equivalencia, ¿cierto? Hasta llegar a los joules. O sea, mezclamos lo que habíamos conversado, que era esto acá, que nos daba como una línea de tiempo, ¿cierto? En el análisis. Y lo llevamos a equivalencia. Entonces, estas dos diapositivas, esta diapo y esta, guárdenla hasta el fin de los tiempos porque le puede servir siempre que tenga que hacer cálculos o conocer esta equivalencia. Para efectos de este ramo son muy útiles, ¿ya? Así que ojo ahí con esas unidades.
Luego tenemos otras conversiones, ¿cierto? Está la otra escala, nosotros hablamos de la escala Celsius y Kelvin. ¿Cuál es la que nos falta? Fahrenheit. Fahrenheit. Y esa sí que no se ocupa casi nada acá, ¿cierto? Estamos de los Celsius, conocemos los Kelvin, porque en realidad todas las ecuaciones las usamos en Kelvin, pero los Fahrenheit nunca los hemos usado tanto, ¿ya? Entonces, eso como repaso de unidades, usted va a tener esta diapositiva, así que las guarda, pero ahí las guarda y las tiene muy presentes, ya, porque son muy útiles. Y vamos a ver algunas generalidades de estas operaciones unitarias, ¿ya? Estas que ustedes ven acá son algunos ejemplos, ya las habíamos conversado, ¿cierto?, en las diapositivas anteriores como introducción. Y obviamente, ¿en qué radica lo interesante de tener tantos procesos diferentes? Es que nosotros combinamos de manera diferente estas secuencias, ¿ya? Todas las operaciones que podemos conocer. Por supuesto que hay algunas operaciones unitarias que tienen características más físicas, por lo tanto hay balances de materia que se hacen sin reacción química, ¿ya? Y tienen el objetivo de procesar materiales hasta que llegamos a una especificación puntual. Ya, o sea, llegamos a una temperatura que buscamos, a una presión, o a la composición, ¿cierto? O a la fase que necesitamos. Y en ese sentido tenemos estas cinco grandes grupos. Primero, el flujo de los fluidos. Vamos a ver que en general es difícil igual trabajar con fluidos, ¿ya? Por supuesto que todo es adaptado, hay equipos para eso, pero en general es más difícil trabajar con líquidos que trabajar con sólidos en general. Tenemos la transferencia de calor, luego tenemos el manejo de sólidos, y en segundo lugar lo que más vamos a analizar, yo creo que son las operaciones de combinación y de separación. ¿Ya? Cuando yo tengo una operación de mezclado o agito una determinada mezcla, yo estoy combinando mis componentes, ¿cierto? Hago que esta mezcla que tengo de componentes diferentes sea cada vez más homogénea. Estoy combinando. Pero cuando yo evaporo, yo no estoy combinando nada, estoy separando dos sustancias, ¿cierto? Cuando hago cristalización, cuando filtro algo, por supuesto que estoy separando. Por lo tanto, ahí podemos clasificar también desde este punto de vista las operaciones unitarias. Principalmente vamos a tener más claridad lo que respecta a combinación y separación. Por lo tanto, ¿cómo funcionan estos esquemas cuando nosotros ya analizamos el proceso industrial como tal? Para tener un producto final, vemos acá dos entradas, ¿cierto? Punto 1 y punto 2. Cuando nosotros, en este caso, hablamos de mezclado, ¿ya? Destaco ahí combinaciones uniformes, porque eso es lo interesante. Pongámonos en situación ahora. ¿Qué pasa si usted, trabajando en industria farmacéutica, calculó mal el tiempo de mezclado? Por lo tanto, esa mezcla no está uniforme. ¿Qué consecuencia clínica, de que hay gente que igual le interesa la parte clínica, veamos las consecuencias de ese nivel, que es muy importante? ¿Qué consecuencia clínica puede tener que yo en el proceso de producción haya mezclado mal? Cuando yo hablo de mezclado, ¿qué estoy mezclando? Si estoy haciendo un comprimido, por ejemplo, de manera general, ¿qué elementos estoy mezclando ahí? Excipientes y principio activo. Ya, súper. Tengo excipientes, ¿cierto? Una determinada cantidad, el principio activo de interés, mezclándose en un mezclador de pantalón. Vamos a ir viendo todo eso más adelante. Resulta que yo la verdad es que me equivoqué. Entonces, el tiempo de mezclado óptimo para asegurar esa uniformidad era de 20 minutos, y la verdad es que yo mezclé 15 nomás, porque no podía esperar más, entonces 15 minutos de mezclado. ¿Qué consecuencia tiene eso cuando un paciente ingiera ese comprimido que fue mal mezclado? ¿Qué consecuencia puede tener?
¿Qué creen ustedes que puede pasar? Tenemos excipiente y principio activo. Disculpa, si no puedo repetir, no se escucha. Eso tiene que ver más con la dureza que genera, que puede tener el comprimido. Si yo no pude compactarlo bien, quedó un poco con menos resistencia, entonces eso tiene que ver con la dureza. Acá en el chat me escribe, Yanis dice, efecto adverso que no tenga el efecto esperado. Súper bien, acá hicimos una mezcla mala. Esa mezcla pudo hacer que, como no era uniforme, yo tomé una porción para comprimir que tenía mucho más principio activo de lo que debería, mientras que otra parte podía tener mucho menos principio activo del que debería. Por lo tanto, ahí lo que dice su compañera en el chat es precisamente lo que pasa. A nivel clínico puedo tener o eventos adversos porque estaba mucho más concentrado este principio activo en esa forma farmacéutica, o también no tener efecto. Ambas situaciones muy graves, ¿cierto? Por lo tanto, acá si nosotros quisiéramos en este esquema es definir en una ecuación muy leve ahí, ¿cómo es la operación de mezclado? El balance total sería que si yo sumo la entrada de la como línea 1 con la línea 2, obtengo la línea 3 de salida, ¿cierto? ¿Queda claro esa parte de la expresión de este movimiento de materiales? Sí, profe. Ya. Profe, entonces en teoría, por ejemplo, el uno sería como el principio activo y el 2 sería como los excipientes, como para Acá obtener muy punto final general, 3, algo así. muy general, porque podemos tener excipientes que entren por diferentes vías, que no sean ingresados como mezcla, puede ser. Acá solamente tenemos dos líneas de entrada, solamente no estamos especificando qué entra por una y qué entra por la otra, ¿ya? Es bastante general. Ya, profe. Ya, súper. Gracias, gracias. Entonces, ese es un proceso de mezclado, operación unitaria de combinación. Y por otro lado, tenemos las operaciones unitarias que son de separación, donde el esquema obviamente va a ser diferente. Entonces, este diagrama se presenta aquí en esta figura. Este esquema, en esta operación de separación. ¿Cómo sería ese balance si ya tenemos esta combinación? Que era la L1 más la L2 era igual a la L3. Pero ¿cómo sería en esta operación unitaria que es contraria al mezclado? En esta unidad de separación. ¿Cómo quedaría el balance de materia, chicos? ¿Cómo quedaría el balance aquí esta vez? Tenemos una Profe, operación unitaria de separación. profe, no entendí la pregunta, ¿podría explicarlo nuevamente, Ya. por favor? En la diapositiva anterior nosotros teníamos un esquema, un diagrama, donde teníamos una operación de combinación, donde por dos puntos entraban materias primas, ¿cierto? Y salían con una línea como producto final de esa operación, de mezclado. Pero acá tenemos lo contrario. Tenemos una operación de separación. Entonces, ¿cómo podríamos definir ese balance? Así como lo hicimos en el anterior, que decía que cuando entraba L1 y se sumaba con L2, me originaba una salida donde se mezclaban estos en el mezclador y originaba esta salida 3. ¿Cómo lo podríamos describir acá, en la operación de separación?
Ya, estoy viendo ahí los chats. Ya, como dice Kevin. Nosotros partimos con una entrada que es la L1, ¿cierto? Y como la operación unitaria es de separación, yo tengo dos salidas. Estoy separando componentes, en este caso dos. Por lo tanto, como dice Kevin en el chat, el ingreso es L1, pero las salidas son dos, L2 y L3. Por lo tanto, L1 va a ser igual a la suma de L2 más L3, como producto de esa separación. Es separación. ¿Les queda claro, chiquillos? Sí, profe. Ya, gracias. Entonces acá tenemos una comparación de diagramas muy simples de mezclado y de separación, ¿cierto? Donde yo, dependiendo de lo que quiero hacer, voy a tener o no un proceso determinado. Cuando yo quiero mezclar, voy a poner hartas cosas en estas vías de entrada, por ejemplo, en este caso eran dos en el ejemplo pasado, pero las voy a mezclar y voy a obtener una mezcla final. Por eso en el diagrama anterior era L3 el total. Pero acá lo que yo quiero es separar lo que tiene este componente que entra en la línea 1. Por lo tanto, el L1 va a salir separado por diferentes vías, ¿cierto? Lo que sería la línea 2 y la línea 3 de componentes que, si yo los vuelvo a mezclar, obviamente vuelvo a obtener el proceso de L1 pensando en sólidos, en general. Entonces, L1 es igual a L2 más L3. Y ahora se pone un poquito más complejo, relativamente más complejo, y que tiene que ver con la recirculación. Porque en la anterior, ¿qué pasaba? Yo tenía mezclado o una operación de separación. Y listo, en el momento en que eso se juntaba, se separaba, estaba lista la operación unitaria. Pero acá, el flujo, si se fijan, es diferente. Tiene una línea de entrada, pero ahora los procesos que ocurren al interior de este equipo son diferentes, porque hay una recirculación, ¿ya? Entonces, esto se llama reciclo, o recirculación, o reflujo, recibe esos nombres. Y es una operación unitaria más compleja, porque si se fijan, yo hago que esto, como dice su nombre, recircule más veces dentro del sistema. Y eso puede ser por alguna razón específica. Puede ser que por las características del material, esto no se mezcle correctamente con un paso solamente, sino que necesita circular más veces para poder ser mejor mezclado, por decir algo. ¿Ya? Pero hay otras razones por las cuales podemos necesitar este reciclo. En primera instancia, chicos, ¿queda clara la diferencia visual de este diagrama? O sea que necesitamos muchos más pasos dentro del mismo equipo para tener un producto final. ¿Queda clara la comparación de este diagrama con los otros, de que este es más complejo, que nos sale directamente los productos finales? Yo espero que me respondan, chicos. Ahí voy a avanzar. ¿Ya queda claro? Está como un poco enredado de entender, profe. Ya. Pero a ver, tratemos de sacarle el rollo a este diagrama. Nosotros teníamos dos diagramas anteriores que eran súper generales, ¿cierto?
teníamos acá un esquema, un diagrama de mezclado, donde por 2 vías entraban elementos que queríamos mezclar y salían por una tercera. Acá, en esta parte, no hay ninguna recirculación. Esto directamente, ¿cierto?, genera el producto 3. Eso es lo primero. Acá en el 2, en estos pasos, en este equipo, esto que yo quería separar, se separa directamente en 2 elementos que eran sus componentes. Pero en el tercer caso no es así. En el tercer caso yo tengo componentes internos dentro del equipo que hacen que el paso de este material de entrada hacia el de salida no sea directo. Tengo que dar muchas más vueltas dentro del sistema como materia prima de entrada. ¿Ahí queda un poquito más claro? Sí, profe. ¿Sí? Ya, los demás chiquillos les queda más claro esa comparación. Sí, profe. Profe, Súper. Entonces, ¿por qué necesitamos que eso pase? Porque obviamente a mí me gustaría que mi operación unitaria sea capaz de hacer todo más rápido y que directamente yo pueda obtener estos componentes. Pero utilizamos estos reciclos cuando los materiales no reaccionan en el proceso, que hay materiales que no reaccionan, que no pueden separarse, por lo tanto tenemos a la primera y tenemos que enviarlo nuevamente a separación. Cuando quiero controlar la temperatura en un punto en particular, el control de temperatura interno de la operación unitaria también puede ser una razón por la cual necesito que esta materia esté pasando por un reflujo. En operaciones de secado lo vamos a ver más adelante igual, por lo tanto no se compliquen con esta parte, pero vamos a ver que cuando hablamos de secado, hay aire húmedo, obviamente que está extrayendo, ¿cierto?, el equipo, pero que es recirculado y se mezcla con aire fresco. Y al tener yo un aire húmedo que está saliendo, obviamente eso genera que se seque más lento. Entonces a veces ese reciclo nos puede servir para controlar algunas operaciones internas. Y luego algo más específico ya de reflujo como tal de corriente cuando hablamos de destilación, ¿ya? Donde parte de ese vapor recircula en la columna, por alguna razón puntual. Entonces, lo ideal para nosotros es que las operaciones unitarias sean así de resolutivas. Lo que entra directamente cumple su función y se separa, o se mezcla. Pero hay algunas razones en las cuales, algunas situaciones, perdón, en las cuales entra en estos equipos, pero no se hace directamente la operación unitaria que uno quisiera. Obviamente que hay una factibilidad de equipos, cierto, de procesos, etcétera, pero necesito que recircule. Ya, entonces, solamente destacar que tengo operaciones de combinación, de separación, y otras que requieren de una recirculación en el equipo puntual por las razones que conversamos en la diapositiva acá. Ahora, en la mayoría de todos los procesos ya tenemos un diagrama de flujo, como el que habíamos visto anteriormente, pero integral, que pueda mezclar todas las operaciones unitarias y por supuesto que ahí el balance de materia que nosotros hacemos, ya sea total o parcial por operación unitaria, va a requerir también un buen análisis. En general nosotros sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, por lo tanto este es un valor que va a ser constante cuando hacemos todo análisis, y mucho valor toma la energía interna, ¿cierto? Tomando en cuenta la energía cinética cuando hay movimiento de estas materias y las energías potenciales. Y nosotros en general no conocemos la energía interna, sino que solo cuando varía. Podemos ver alguna modificación y cómo se altera la energía interna. Esto es general de físico-química. Acá lo que nosotros sabemos es que la energía puede cambiar de forma, ¿cierto? De una forma u otra, pero se transmite solo de 2 maneras, ya sea por calor o por medio de trabajo, ¿ya? Entonces van a haber conceptos como calor, que es energía en tránsito de un cuerpo a otro, ¿cierto? Cuando hay diferencia de temperatura,
Recuerden que si yo tengo dos cuerpos de diferente temperatura, cuando los acerco o cuando los dejo en contacto, va a haber una transferencia de este calor, ¿cierto?, hasta que las temperaturas se puedan igualar. Por lo tanto, acá nos interesa esto, pero aplicado a operaciones unitarias. Tenemos por otro lado, esto lo voy a pasar un poquito más rápido, le dejo el párrafo ahí para que pueda leer una vez que revise la clase. Luego ya cuando veamos equipos, solamente va la foto del equipo y el análisis lo voy a apuntar, ¿cierto? Tenemos que la temperatura, obviamente, mide la energía cinética promedio, todos los átomos de las sustancias, y sabemos también, como base, que cuando nosotros agregamos calor, es la energía, es el movimiento y la temperatura lo que se eleva, ¿cierto? Y lo que les contaba ahora, hay una transferencia de calor siempre que acercamos dos cuerpos. Cuando uno tiene mayor temperatura, transfiere al que tiene menos temperatura. Y nuevamente, otra clasificación, otra clasificación. Tenemos mecanismos para ese transporte de calor, que estamos, la verdad, bastante conectados con aquello. Tenemos la radiación, la conducción y la convección. Acá, muy claro, ¿cierto?, el ejemplo, la radiación de ese calor, que logra ahí hacer que aumente la temperatura del agua, y la convección dentro de esta ollita, y finalmente la conducción, que tiene que ver con, más que nada, el material que es capaz de conducir ese calor. Si nos vamos un poco más ahora a las ecuaciones, que es algo que vamos a tener que revisar, lo que yo les aconsejo de estas diapositivas, chiquillos, es que podamos ver la asociación que tiene con una determinada ley, cuando analizamos a nivel ya físico-químico, ¿cierto? Lo que sabemos como base es que cuando tenemos un gradiente de temperatura, fluye desde el que tiene más al que tiene menos temperatura, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vemos acá es que cuando hablamos de la conducción del calor, nosotros nos regimos por la ley de Fourier, ¿ya? ¿Qué indica? Ahí tiene la explicación, que indica la potencia calorífica. Esto ya lo deberían haber revisado. Que indica, ¿cierto?, la potencia calorífica que se transfiere. Entonces nos da ahí la indicación de elementos que son proporcionales al gradiente de temperatura y al área. Si vemos abajito la ecuación, recuerden que cuando hablamos ahí de las derivadas, cómo varían en el tiempo, etc., vemos que conducción usted lo relaciona inmediatamente con la ley de Fourier, ¿ya? Ahí tenemos alguna explicación que yo les dejé más a fondo para ayudarles a entender esa ecuación que ya la deben haber revisado, pero para retomar esa materia. La convección, por otro lado, la relacionamos con la ley de enfriamiento de Newton. ¿Ya? Hablamos de coeficiente de convección. En la antigüedad, muchos coeficientes, muchas constantes que a veces no tenían tanta explicación, pero eran agregados a estas ecuaciones, ¿cierto? Ahora esto está probado. Coeficiente de convección, tenemos la superficie que entrega calor, la temperatura, y nuevamente relacionar conducción, ley de Fourier, convección, ley de enfriamiento de Newton. Entonces, estas son cosas que tienen que volver a leer y volver a tomar, chicos, porque igual, al igual que esos transportes que le dije yo, que eran importantes, esa clasificación, que eran 3 igual, para mí esta transferencia de calor es importante que ustedes sepan con qué ley relacionarla y qué nos explica esta ley también. Y finalmente tenemos la radiación, que la vamos a relacionar con Planck, ¿ya? Esta es una ecuación más cortita, más pequeña, ¿cierto? Pero que tiene que ver con esta forma de radiación del calor. Por lo tanto, todos los cuerpos que se encuentran, recuerden que yo les dije cuando vimos las conversiones, que teníamos que, había un cero absoluto, que era el 0 Kelvin, ¿ya? Ahí no hay nada de radiación térmica, ¿cierto? Cuando estamos a 0, pero cuando es mayor que 0 Kelvin, tenemos radiación térmica, todos los cuerpos mayores a 0 Kelvin.
Sabemos también que influye que se transporte mediante longitudes de onda, diferentes frecuencias, etcétera, pero también así como se emite se puede absorber. Entonces, esta combinación desde la radiación emitida y la absorbida generan esta ecuación donde estamos ahí frente a la constante de Planck. Entonces, haga al tiro ahí la relación entre conducción, convección y radiación con su científico, por decirlo así, correspondiente, porque eso igual nos va a ayudar a recordar la ecuación, y con eso, al menos visualmente, y con eso poder recordar su materia básica de físico-química. Acá una explicación general, ¿cierto?, de esta dualidad de la luz, de partícula-onda, ¿cierto?, que nos permite dividir en muchas regiones, ya lo habrán visto este espectro electromagnético, y luego ver cómo funciona esta radiación, ya con la frecuencia, con el material que está en contacto, etcétera, cómo influye en eso. Entonces nosotros vamos a tener elementos o medios conductores, pero va a ser en función de la frecuencia de esta radiación, es que las ondas van a atravesarlo o no. Por lo tanto, por eso la radiación ahí va a tener algunas diferencias. Chicos, son las 9:54, ¿les parece que hagamos un break hasta las 10:05? ¿Les parece? Bueno, profe. Ya, profe. Súper, entonces a las 10:05 retomamos, chiquillos. Voy a dejar aquí la diapositiva para poderme por quedamos y a las 10:05 retomamos.
Ya chicos, retomamos. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Sí, profe. Súper, gracias Carolina. Entonces, habíamos quedado en esta diapositiva muy general. Yo siempre les dejo algunas diapositivas con un poco más de texto, pensando que ustedes la puedan leer y luego comprendan, ¿cierto? No para que la leamos textual en la clase, sino la idea de la cátedra. Pero esto les sirve para poder repasar algunos conceptos básicos de este transporte de energía, de calor, perdón, como lo es la radiación, ¿cierto? Habla de los fotones, cómo se crea y se destruye, cosas que ya se han conversado, ¿cierto? Bastante. Y quiero comentarles esto que tiene que ver con las buenas prácticas. Como yo les decía, tenemos muchas buenas prácticas. Van a haber muchas en tecnología farmacéutica también, así como estas que tienen que ver con manufactura. La sigla podemos encontrarla de las dos maneras, ¿cierto? En inglés o en español, y es una necesidad instaurada, por supuesto, ya que se aplica, no es algo que sea una propuesta, esto se aplica hace mucho tiempo, pero es el escenario ideal para la producción, para la manufactura puntualmente con esta. Recuerden que siempre vamos a estar mencionando tanto la industria farmacéutica como la industria de alimentos, porque muchas de las operaciones unitarias también tienen su base en esta industria alimenticia. En el caso de las buenas prácticas de manufactura, solo se aplican a los medicamentos. Ya hay algunas, ahí vemos este análisis de peligro, el punto de control crítico, y son una condición para que aseguremos la calidad. O sea, en el punto en que no se aplican estas buenas prácticas, vemos que lamentablemente hay muchos problemas a nivel de producción, puede generar rechazo de lotes, no cumplimiento de parámetros básicos, y con eso, en buen chileno, se nos va a las pailas la producción si la manufactura se hace de manera incorrecta. Por eso, lamentablemente, si no está en papel y no se exige, no se hace, entonces las buenas prácticas de manufactura nos vienen a salvar aquí esta parte de la producción. Van a verlo también a nivel ya de tecnología farmacéutica, a nivel clínico, por ejemplo, en una farmacia, a los que les interesa el área comunitaria, también existen estas normas o buenas prácticas, ¿cierto?, que tienen que ver con el almacenamiento, por dar un ejemplo. Usted tiene su bodega y tiene cajas con medicamentos en el piso, rápidamente incumple las buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de conservación, etcétera, como les contaba anteriormente. Por lo tanto, en todas las operaciones unitarias que nosotros vamos a revisar, vamos a tener esta aplicación intrínseca de buenas prácticas. Mucho más cuando hacemos una mezcla y una combinación de operaciones unitarias para desarrollar un proceso de producción puntual. Todas esas cosas son importantes. Recuerden, esta clase tiene carácter introductorio y por lo tanto senta las bases de las cosas muy relevantes a futuro, ¿cierto?, para esta área. En general, lo que yo les puedo contar como experiencia, ¿cierto?, es que en el análisis o la enseñanza de operaciones unitarias no hay tantos farmacéuticos. Entonces, igual esto nos convierte esta asignatura en un nicho que nos permita mejorar la manera en que entendemos los procesos productivos, ya tanto en conjunto como individualmente. Eso con respecto a estas buenas prácticas. Parece la última. Bueno, aquí están patrocinadas por la OMS, ¿cierto? Y abarcan diferentes aspectos, puntualmente el ámbito personal, ¿cierto? Del personal, materias primas, calificación de equipos, instalaciones, control de calidad, validación de procesos y métodos, manejo de quejas, retiro de productos del mercado. O sea, si se fijan, no es solo que la manufactura como tal esté bien hecha, abarca otros procesos, ¿cierto?, desde cómo, qué elementos de protección personal ocupa el personal que trabaja en esta industria,
la calidad de las materias primas, qué pasa con los equipos, están validados todos los procesos, es decir, se sabe que funcionan correctamente, etc. Entonces la manufactura no es solamente la aplicación y la preparación, sino que hay muchos otros productos. Con el retiro de productos del mercado es muy importante. ¿Qué recuerdan ustedes que se ha retirado del mercado por algún error a nivel de producción? La pastilla anticonceptiva, la Anulet CD y no me acuerdo cuál más. Exacto, la hace Joshua. Y Nicolás también es anticonceptivo. ¿Cierto? Eso ocurre porque hay algunos problemas en este proceso de manufactura. Por lo tanto, cuando usted como laboratorio genera un proceso productivo, identifica las operaciones unitarias relevantes para esa producción, se libera el medicamento ya disponible para la venta del mercado y empiezan a aparecer estos inconvenientes, ¿cierto? Embarazos, en este caso, embarazos no deseados, algo ocurrió, que es parte del proceso de farmacovigilancia, digámoslo así, pero lo que hay que hacer responsablemente como laboratorio es que uno conoce tanto ese recorrido que tiene el medicamento una vez que ya se entrega al mercado, que somos capaces de hacer un retiro oportuno y completo. Entonces, si usted tiene una farmacia independiente, le compró este laboratorio y la verdad es que usted tiene un sistema de trazabilidad malo, no va a saber si vendió el lote, no tiene las guías, por ejemplo, entonces no tiene ningún registro. Todo eso es un proceso global, es un proceso importante. Entonces, como decían sus compañeros, ¿cierto? Tenemos muy fresquito en la memoria el retiro de estos anticonceptivos, eventualmente por estos errores a nivel de manufactura, estas buenas prácticas que en algún punto fallaron e hicieron que se tuvieran que retirar completamente del mercado unos lotes específicos. Antes de terminar, siempre yo repaso el tema de las evaluaciones de la primera clase, así que vamos a volver en un momentito a esa diapositiva, pero primero les quiero consultar, por mientras a sentarme acá para anotar su presencia. Primero les quiero preguntar si tienen un delegado de curso. ¿Habrá por ahí un delegado de curso? ¿Habrá, no habrá? ¿No tienen delegados, chicos? Parece que no, profesor. ¿No? Profe, sí, la Sadi Aliaga. Ya, bien. Ya, ¿por qué me interesa que tengamos un delegado? Solamente para tener una comunicación más directa con uno de ustedes, que en caso de algún inconveniente me permita entregar la información y que esa persona la pueda entregar rápidamente todo el curso. Ya recuerden que yo puedo tener algún inconveniente, ¿cierto? Y les voy a querer avisar a tiempo y a veces estos anuncios no llegan tan rápido. ¿Ya? Se demoran un ratito en llegar. Entonces, eso me interesa que lo tengamos. Entonces, por favor, en estas semanas, yo creo que la primera o la segunda, por favor, elijan un delegado. Me imagino que en toda la asignatura igual le solicitan algún contacto más directo con el profe. Entonces, tengan ojo con eso para que lo puedan elegir. ¿Ya? Y finalmente nosotros vamos a tener algunas evaluaciones grupales. Entonces, en ese contexto, a mí me interesa que ustedes formen grupos.
voy a definir la cantidad de 3 a 4 personas. Ni 2 ni 5. 3 o 4. ¿Ya, chicos? Entonces, quienes formen su grupo, me lo deben contar vía mail, ¿ya? Entonces, sí, yo voy a registrar su grupo porque eventualmente hay, yo todavía no confirmo la planificación, por eso no está, tengo reunión con el editor esta semana, pero hay trabajo en grupo que son seminarios, entonces necesito que tengan sus grupos formados. 3 o 4 personas está bien, así que por favor hagan sus grupos a la brevedad durante esta semana. Ya de aquí al viernes me informan para poder hacer el registro y ya, recuerden que si hay un paper tienen que tenerlo con tiempo, así que yo se los tengo que adjudicar con tiempo y en ese sentido necesito que me informen sus grupos. ¿Ya, chicos? Ya, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, por favor, traten de elegir un delegado, facilita bastante las cosas ya. Es solamente para comunicar información de manera más rápida. Yo le puedo mandar un mail, ¿cierto? Y que él te ayude a informar a los compañeros en caso de cualquier cosa. No genera ningún conflicto ser delegado, si no se preocupen. Los grupos de trabajo, 3, ya, Sahad y Aliaga. No sé si está en la clase, pero no está pronunciando. Ahí si quiere mantenerse en ese cargo, me cuenta. Súper. Ya. Ahí me confirma nomás entonces, de que se mantiene, ¿ya? Súper. Maravilloso. Antes de despedirnos, vamos a volver a esta diapositiva que yo les mostré de las evaluaciones. Acá. Recuerden que una vez que me confirmen la fecha, yo se los voy a subir a modo de anuncio, para que tengan claridad, ¿ya? Hasta ahora nosotros no nos han confirmado 100%, pero la modalidad de evaluación será virtual. En mi caso, pruebas con alto desarrollo y una parte de alternativas. El reporte de laboratorio es lo que todavía está pendiente, que yo voy a confirmar esta semana. Y las pruebas de salida y de entrada, cuyo objetivo es que ustedes puedan estudiar materia y así disminuimos un poco la carga de teoría, que es bastante. Seminarios grupales y participación en foro, que se agrega como una nueva actividad este semestre, donde vamos a trazar, ¿cierto?, todas las directrices para desarrollar estas actividades. Estas que les estoy marcando acá son con rúbrica, por supuesto, para que sepan cómo armar sus trabajos y cómo participar en los foros de manera correcta. Sobre estas medidas, estos instrumentos de evaluación, ¿queda alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran consultarme antes de terminar la clase de hoy? Ya, muchas gracias. Gracias, Kevin. Ya, recuerden que acá mi idea, y es cómo he podido comunicarme con todos mis estudiantes a lo largo de estos años que yo en la UO, por mail. Va a ser súper efectivo y bastante rápida la respuesta. Cualquier duda también la pueden hacer en estas clases, donde obviamente la respuesta es inmediata, más que inmediata. Pero la idea es que por mail y con su mail institucional, ¿cierto?, sea nuestra comunicación más fluida en los correos, ¿ya? Así que eso sería por hoy, chicos. Una vez que termine esta clase, yo ahora tengo que esperar a que se inicie la sala, pero durante el día, sí o sí, va a estar ya ingresada, disponible esta versión del PDF de la clase y el link con el acceso para la grabación. Ya, chicos, así que eso sería por hoy. Un gusto conocerlos, ya estaremos viéndonos durante el semestre y compartiendo en esta asignatura. Así que cualquier cosa ya estamos en comunicación. ¿Ya, chicos?
Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Profe, cuídese. Chao, profe. Cuídense, chiquillos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao.